Hola, buenas tardes. Bueno, disculpen, ante todo, bienvenidos. Mi nombre es Maximiliano y en nombre del equipo de gestión de compras les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos arrancando. Gestión de compras surge desde la necesidad o con el objetivo de, a partir de una necesidad, hacer solución. Y en ese mismo sentido es que estamos hoy arrancando este ciclo de charlas con esa misma premisa: generar herramientas y mejores prácticas que sumen a la gestión que hoy nos toca llevar adelante en estos momentos. Dado, digamos, estos nuevos momentos que nos tocan vivir, estos nuevos tiempos. Hoy en este primer encuentro contamos con la presencia de Guillermo, sí, que es un especialista en minería de datos, experto en minería de datos, experto PYME, contador público y licenciado en Administración de Empresas. Y bueno, ante todos, darles la bienvenida a todos los presentes, decirles que este ciclo de charlas que hoy arrancamos con gestión de compras, vamos a ir generando nuevas charlas, que le iremos informando en tiempo y forma por los canales habituales de compra que tenemos a través de nuestras redes y demás. Bueno, ante todos darle la palabra a Guillermo y contarles brevemente, o en un segundito, cuál va a ser la modalidad de la exposición. Guillermo va a arrancar, va a hacer su exposición. Una vez terminada la exposición, el chat va a permanecer abierto, todos nosotros vamos a estar muteados y van a poder ir realizando las preguntas vía chat, vía el chat, ¿sí? Nosotros, una vez terminada la presentación de Guillermo, esas preguntas las vamos a ir realizando, las vamos a ordenar como para darle una cierta dinámica, y a su vez también vamos a abrir en la modalidad de levantar la mano la posibilidad de que generen ustedes nuevas preguntas o repreguntas. Así que bueno, le damos el paso a Guillermo. Gracias por estar ahí, Guillermo, y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. También el agradecimiento a Gestión de Compra y a los participantes que se han inscrito y que han ingresado a la sala para, en principio, conocer de qué se trata la minería de datos, desmistificar el hecho de que la minería de datos es una herramienta nueva, tiene más de 5 décadas en el mundo, nació en el hemisferio norte hace más de 5 décadas aproximadamente, y en la Argentina hace más de 2 décadas, obviamente en principio en las grandes empresas. Hoy día, como experto PYME, estamos trabajando desde GS Minería de Datos en evangelizar a las pymes y a cualquier tipo de organización, no necesariamente comercial o industrial, para que valore la importancia de la minería de datos, y sea o no sea comercial o industrial, ONG, empresa pública o privada, una escuela, una hotelería o lo que fuere, realmente aplica la minería de datos. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación. Bueno, si bien el título es largo, sintetizarlo tal vez hubiera perdido un poco de contenido. En realidad, los datos existen, y cada vez más, en la propia empresa. Si bien a veces pueden ser complementados por datos exteriores, y no es descartable ello, los propios datos hablan. El problema es que hay que dedicarle tiempo y conocer las herramientas, en este caso de minería de datos, para poder descubrir nuevos conocimientos. Y de eso se va a tratar la charla. Podemos decir que cualquier tipo de organización se puede clasificar en 3 grandes categorías según el uso que haga de su información. Existen organizaciones que hacen lo que vamos a llamar una gestión segura, otras que hacen una gestión superior y otras que hacen una gestión sustentable en cuanto al uso de sus sistemas de información. ¿Qué llamo yo una gestión segura? Sería una gestión básica. Me estoy refiriendo a organizaciones que con o
inclusive sin un sistema de gestión ERP, con bases de datos, con Excel, manejan todo el flujo de sus transacciones y de su información, y con ello toman decisiones. Eso es una gestión segura. Obviamente será segura en la medida que los datos están consistentes, confluyen de una manera oportuna, y quien toma las decisiones tiene el tiempo suficiente para analizarlas. ¿Qué sería una gestión superior? Es justamente dar ese salto de calidad de los sistemas de gestión. Por las dudas, como no conozco el público, el auditorio, un sistema de gestión clásico para nosotros en el mundo de las ciencias económicas podría ser un Tango, un Buenos Aires Software, un Begerman, etc. Quienes tienen o no tienen esos sistemas y quieren dar un salto de calidad, pasan a ser asesorados por herramientas de minería de datos, que hoy día están al alcance de la mano, como ya vamos a ver durante la charla. Y por último, aquellas organizaciones que, convencidas ya de la ventaja de la minería de datos a través del tiempo, toman la decisión de definir determinados usuarios internos que lo consideran posible como para transmitirle el know-how para que comiencen a capacitarse y a partir de un determinado momento ya tomen la posta de hacer minería de datos periódicamente. Las herramientas típicas de la primera categoría de organizaciones son las clásicas, las que más se conocen a través de los sistemas de gestión, son las que generan estados contables como patrimonial de resultados, a través de ellos poder ver índices verticales y horizontales, generar cash flow, y a medida que vamos bajando, cuanto más sofisticado es el sistema de gestión, me permite determinar puntos de equilibrio, ya sea individual o por grupos de familia, hallar contribuciones marginales o inclusive definir matriz de contribución, generar tablas y gráficos multidimensionales e inclusive obtener tableros de control e indicadores de gestión. Todos estos son herramientas típicas y clásicas de sistemas de gestión. En cambio, si pasamos a una gestión superior, ¿cuál es la minería de datos? A menos título de hacer una historia, una breve historia de cómo llegamos hoy a la minería de datos, digamos muy rápidamente que todo arrancó allá por el 70, donde la mayoría de las organizaciones usaban sistemas batch, sistemas de lotes, eran sistemas muy poco flexibles, muy lentos, y realmente dependían mucho de la programación día a día del área justamente de sistemas. En la década del 80 nacen los sistemas integrados, que son los sistemas ERP, que básicamente lo que hacen es facilitar el acceso a los datos, porque lo que hacen finalmente es ingresar datos y egresar datos ordenados, clasificados, agrupados, sumarizados, pero no analizados. Esa tarea, a esa altura del partido, seguía siendo del usuario final. En el 90, algunas organizaciones, no todas, cuando el gran volumen de datos las invade, trabaja con herramientas OLAP o Data Warehouse. Y finalmente, en la década de 2000, llega a nuestro país, en este caso, la minería de datos, donde la clave es analizar. La minería de datos, vamos a ver cómo es que milagrosamente logra analizar los datos y a través de ello descubrir un conocimiento nuevo. Haciendo una comparación entre lo que son los sistemas de gestión a la izquierda y la minería de datos, para reforzar los conceptos, digamos que los sistemas de gestión combinan y reordenan datos, producen datos a partir de otros datos, filtran, agrupan y visualizan, y facilitan el acceso a la información para ayudar a que el usuario las analice. Mientras que la minería de datos, después vamos a ver una definición académica, pero que básicamente, y en palabras fáciles, descubre patrones dentro de los datos, relaciones entre las variables, tendencias, probabilidades de ocurrencias de determinados casos y, por ende, descubre nuevo conocimiento. En el contexto actual, el usuario final
no es ni tiene por qué ser experto en minería de datos. Llámese aprendizaje automático, estadística bastante profunda, y no suele estar dispuesto a invertir más tiempo analizando los datos. Y si a ello le agregamos el contexto de un crecimiento exponencial del volumen de datos y una gran variedad de información almacenada en la base de datos para analizarla y aprovechar, es realmente tentador pensar en herramientas que vienen usando las grandes empresas y que hoy están al alcance de mano, como son la batería de programas de minería de datos. No hay que confundir la estadística y los sistemas de gestión, con un simple ejemplo, con la minería de datos. La estadística valida un modelo ya existente. Por ejemplo, un usuario final tiene una hipótesis determinada y la estadística la valida, por sí o por no. ¿Será verdad que las mujeres los martes a la tarde, si el día anterior llueve, no sé, compran más zapatos que los hombres? Acabo de decir un programa, un modelo que se me acaba de ocurrir. Pero eso sería una hipótesis que responde la estadística. Mientras que la minería de datos, el usuario final no tiene por qué tener una hipótesis preexistente y genera el nuevo modelo, o sea, descubre el nuevo modelo. Visto de otra manera, los sistemas de gestión me dicen si aumentaron o no las ventas de un determinado artículo en un determinado mes. Mientras que la minería de datos me dice cuáles son las variables que determinaron el aumento. O sea, analiza las variables fundamentales que determinaron el aumento y por ende mejora la toma de decisiones porque sabe cuáles son esas variables. En realidad, antes de mirar el gráfico integralmente, miremos este concepto que es data mining o minería de datos, que está en el medio de un gran proceso que es descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos. Knowledge Discovery from Databases. En realidad, la minería de datos tiene un preproceso y un postproceso. El preproceso, obviamente, los datos no se tiran así como están en los programas de minería de datos, sino que hay que integrarlos, recopilarlos, seleccionarlos, hacer eventualmente limpieza o transformación de los datos, y esos datos seleccionados son recién la materia prima que ingresan a los programas de minería de datos. Dentro de los programas de minería de datos, los mineros, así es como se llama en nuestra jerga, digamos, a mis colegas, los mineros somos los que sabemos qué algoritmos correr y encontramos aquellos patrones interesantes para mejorar la productividad de la organización. Como consecuencia de haber encontrado en ese rompecabezas esos patrones, los evaluamos y los interpretamos incluso conjuntamente con el usuario final, porque nunca desaprovechamos el conocimiento del usuario final. Simplemente lo ayudamos a profundizar. ¿Por qué se llama minería de datos? Porque dentro de mucha piedra encuentra oro. Estos son algunas de las ciencias que convergen en los programas de minería de datos. Digo algunas porque están las redes neuronales, los algoritmos genéticos, pero lo que más se conoce son estadística completa, sistemas de bases de datos, sistemas de información, programas de visualización, aprendizaje automático y una serie de algoritmos que ya vamos a ir viendo específicamente con ejemplos. Pero básicamente este es un poco el milagro por el cual si metemos los mismos datos, en vez de meterlos en un sistema de gestión, los metemos en un programa de minería de datos, se encuentra nuevo conocimiento, se descubre nuevo conocimiento. Visto de otra manera, de abajo hacia arriba, cómo pasamos información totalmente detallada, básica, papers, datos, archivos, información proveniente de diferentes sistemas, y cómo vamos subiendo y vamos agrupando, llegamos a la minería de datos, la presentamos y tomamos decisiones. Habíamos dicho que había un preprocesamiento de minería de datos y un postprocesamiento de minería de datos.
El preprocesamiento de minería de datos lo podemos agrupar más detalladamente en 3 tareas que hace el minero. Selección de datos, por ejemplo, obtener de planillas de cálculo, de bases de datos, a veces de archivos planos, TXT, o de datos de la web, o de datos de CRM, si la empresa tiene sistemas de manejo de la relación con cliente. Luego viene una etapa de preprocesamiento de datos, donde se aplican técnicas para manejar datos incompletos o faltantes, o sea, ¿qué hacemos si tenemos determinados registros donde o faltan determinadas variables o hay variables con datos que son aparentemente o probablemente incorrectamente cargados, y se hace una limpieza de datos y se funde la fuente para obtener finalmente la materia prima única y específica que va a ingresar en los programas ya transformados, en los programas de minería de datos. El post paso a la minería de datos es interpretar, o sea, los mineros, ¿qué hacemos con las salidas de los programas de minería de datos? Bueno, interpretamos los patrones obtenidos de los algoritmos que elegimos. Y generalmente para este paso también se ayuda o se discute, entre comillas, con el usuario final para que se convenza de que en vez de ir hacia el norte hay que ir hacia el noreste, simbólicamente hablando, en cuanto al camino que está tomando para una decisión determinada. El ejemplo típico, algunos de ustedes tal vez ya lo conocen, tiene que ver con, no se sabe si es verdad o mito, un gran supermercado detecta que los viernes por la tarde los hombres jóvenes estadounidenses que compraban pañales también tenían una fuerte predisposición a comprar cerveza. Si bien esto en principio asombró a los usuarios finales, se detectó cuál era la causa y se actuó en consecuencia. Y bueno, el hecho de que sean jóvenes, es muy probable que sean recientemente padres, el hecho de que sean recientemente padres necesitan comprar pañales y evidentemente tienen que ser buenos esposos y no pueden irse a tomar cerveza a los bares y entonces compran cerveza para la casa. ¿Qué hizo la empresa? Básicamente, si ya había una fuerte predisposición y se vendían muy bien los dos artículos, los junta para provocar un aumento de venta compulsiva en cantidad. Y encima, si por ejemplo el pañal tiene un poco markup, o sea, tiene mucha competencia y no puede jugar con el precio, y la cerveza sí, porque es una cerveza especial y no se vende a los alrededores del supermercado, bajó el precio de los pañales, subió bastante más el precio de la cerveza y con este combo no solo aumentó la venta, sino aumentó el margen de la utilidad. El conocimiento finalmente es oro. ¿Qué habilidades requeridas tiene el minero y qué reflexiones a futuro podemos tomar? Básicamente, bueno, los mineros tenemos que manejar bases de datos y programación, tener un conocimiento fuerte en estadística, saber interpretar los resultados y tener un conocimiento mínimo del negocio, del dominio, del contexto donde estamos trabajando. Y a su vez, eso lo correlacionamos con la necesidad de poder aprovechar hoy día y focalizar todo eso para centrarnos en el negocio, para definir las estrategias y para convencernos de lo que hoy es una ventaja competitiva y una organización que usa la minería de datos va a tomar decisiones más eficientes que otra que no la usa, en breve, o no tan breve, uno no lo sabe, va a pasar a ser una cuestión de sobrevivencia. Bueno, esto ya entrando en términos más específicos de minería de datos, empieza a ser un cuadro sinóptico muy simplificado, pero para que vean todo lo que puede dormir adentro de los programas de minería de datos. Hay herramientas que no son exclusivas de minería de datos, o sea, estas herramientas de verificación las puedo encontrar en una base de datos, las puedo encontrar en un Excel, que son explorar o hacer análisis estadístico. O sea, generar consultas SQL o generar, como dije antes, test de hipótesis a través de Excel. Lo que no puedo hacer con estos sistemas de gestión es descubrir conocimiento. Y acá es donde entran herramientas exclusivas de la minería de datos.
Esas herramientas las podemos agrupar en dos categorías: descriptivas y predictivas. Descriptivas, visualización, agrupamiento o clúster, que es un término que tal vez ustedes hayan escuchado en más de una oportunidad, seguramente vamos a ver algún ejemplo ahora a continuación. Reglas de asociación, el ejemplo que habíamos visto recién del pañal y la cerveza, patrones secuenciales, y en cuanto a predicción, pueden ser de clasificación o de regresión. También vamos a ver ejemplos. En clasificación, árboles de decisión o análisis discriminante son los dos ejemplos más típicos, y de regresión, árboles de regresión o regresión logística. Vamos a ver ahora, en la segunda parte, aplicaciones prácticas de la minería de datos. Yo puse un ejemplo de productos, otro de servicios y otro que sea o no sea de marketing, porque es el primero que se le ocurre a uno asociar la minería de datos como marketing, y puede aplicarse, vuelvo a repetir, a universidades, a análisis psicológico, o sea, se puede aplicar absolutamente a todo, a la pandemia. Ni quiero pensar lo que deben estar trabajando las grandes organizaciones, no GS Minería de Datos, que somos una empresa chica, pero las grandes organizaciones, para determinar modelos predictivos sólidos que todavía no están creados para definir la predicción de esta nueva pandemia que nos azota. Entonces, generé un ejemplo de productos, uno de servicios, y otro que no necesariamente sea de marketing, pero que ataca diferentes áreas de aplicación. Vamos a ver marketing de productos. Sea el producto que fuere, por eso pongo en general, los podemos agrupar en tres categorías a los algoritmos que descubren conocimiento en los programas de minería de datos. Aquellos algoritmos que están apuntando a retener clientes, a aumentar la potencialidad, la vida útil o el volumen de venta de esos clientes, o a adquirir nuevos. Básicamente, de mayor a menor, con el primero y el segundo ejemplo de cada uno de los grupos, en retención del cliente hay algoritmos que detectan la propensión a la fuga. Ya vamos a ver también un ejemplo práctico, o sea, que anticipan de alguna manera qué perfil del cliente es más probable que me abandone respecto de otro, para obviamente hacer acciones diferenciales, o la propensión a la morosidad. De la misma manera, el crecimiento, bueno, venta cruzada, este es el típico. ¿En qué consiste? Bueno, si yo lo que estoy haciendo es vendiéndole al cliente 1 el artículo A y B, y al cliente 2 el artículo B y C, y los dos clientes son prácticamente gemelos. ¿Qué significa gemelos? El 1 y el 2 tienen la misma antigüedad, tienen el mismo market share, tienen la misma ubicación geográfica. Bueno, ¿cómo no ofrecerle a uno lo que no le vendo al otro y al otro lo que le vendo al uno? Porque es muy probable que yo genere un crecimiento del volumen de ventas en ambos clientes. Y por último, adquisición. Acá básicamente nos manejamos con campañas. O sea, se hacen encuestas, se colocan en los programas de minería de datos, y en función a determinados algoritmos se logra detectar cuál es el perfil de clientes que aún no está dentro de nuestro universo y es un nicho potencial. El segundo ejemplo está destinado a los servicios, marketing de servicios. Tomé como ejemplo en la hotelería y tenemos una serie de ejemplos. Vamos a ver algunos, por ejemplo, detectar errores de codificación. Esto en realidad se puede hacer en cualquier tipo de base de datos. Predecir el gasto, acá, predecir el gasto de un huésped según los ingresos, nivel educativo, edad y estilo de vida. Identificar grupos de huéspedes para ofrecerles un nuevo producto que estamos evaluando lanzar al mercado, o determinar cuáles son las variables por las cuales un huésped prefiere otro hotel en vez del nuestro, o distinguir pasajeros singles de dobles que consumen o que hacen en nuestro hotel, y en función de ello, bueno, armar las habitaciones o armar paquetes de excursiones, etc.
o nuestras ventas detectar si tienen o no tienen una tendencia. O sea, son diferentes conocimientos que podemos extraer a partir de los programas de minería de datos. Y por último, el tercer grupo, que no tiene nada que ver ni con producto ni con servicio, y que puede ser tanto producto como servicio, que está agrupado más a áreas que a productos y a servicios. Tenemos el ejemplo de telecomunicaciones, que se ha usado mucho para distinguir las casas de las oficinas y hacer planes familiares, o almacenes de retail, como vimos antes, vuelvo a repetir el ejemplo del supermercado. Esto se usa mucho, no sé si saben, la información, bueno, tiene su precio, se vende, supermercados, tarjetas de crédito, son brokers de información. A su vez se utiliza, esto hace mucho tiempo ya, por eso en las grandes empresas como bancos, supermercados, compañías de seguro, probabilidad de ocurrencia de un siniestro, esto es importante para definir, digamos, las cotizaciones de los seguros. Después las empresas en general, fidelizar a los clientes, hacer cross-sell, upsell y segmentación de clientes, detección de fraudes y manejo de deserción de clientes. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos de 3 empresas, podríamos decir, simbólicas, que la primera ataca algo que es frecuente, que puede pasar, que es un abandono de cliente. De un cliente es una manera de decir, porque en el ejemplo dice lo siguiente: en la gestión de relaciones con los clientes, aquellos que manejan CRM, se detecta siempre, hay un dicho, que es más caro 7 veces, poder adquirir un nuevo cliente a retenerlo antes que se vaya. Eso se llama churn. O sea, la actitud, la estrategia de evitar el abandono de un cliente se llama churn. El ejemplo consiste en que tenemos una empresa que venía perdiendo una gran cantidad de clientes por mes, pero para solucionarlo decidió realizar promociones muy atractivas, muy caras a todos sus clientes. Obviamente eso disminuyó la deserción, pero la relación costos-beneficios fue negativa. Obviamente superó el costo de las promociones a los clientes que no nos abandonaron. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? ¿Cuál es el proceso de los programas de minería de datos? Primero, se puede trabajar, este es un ejemplo, repito, con los clientes de los últimos 2 años y se los categoriza, porque ya son clientes viejos, ya lo sabemos, en clientes activos y clientes dados de baja. Clientes 1 y clientes 2. Una variable que lo puede tener el sistema o lo podemos agregar nosotros con inteligencia, una variable nueva. Entonces lo primero que hacemos es le agregamos esa columna, esa variable a cada uno de los registros. Como a su vez tenemos en el ejemplo un sistema CRM, no creo que sea tan completo como el que vemos ahora en pantalla, pero tenemos, por ejemplo, el tipo de vivienda, si tiene tarjeta de crédito, qué nivel de consumo tiene, la edad, o sea, cuanto más datos tengamos, por supuesto mejor, porque la minería de datos, más con los equipos, el hardware y el software que hoy día existe, es lo suficientemente potente, vuelvo a repetir, para ingresar en el mundo de las empresas chicas y medianas. En las grandes, obviamente, ya ha ingresado, como dije antes. Entonces, se complementa, volviendo al ejemplo, el caso de tener categorizado a los clientes con tener atributos históricos de lo mismo. Entonces, lo único que falta hacer es crear un modelo, eso lo hace la minería de datos, y nos va a revelar la combinación de atributos que me define la mayor probabilidad de mayor a menor de abandono según qué cantidad de esos atributos posee cada uno de esos clientes. Y entonces, obviamente, defino un corte de acuerdo a mi presupuesto. Si un cliente tiene 90% y otro cliente tiene 20% y tengo un presupuesto X, y bueno, atacaré, entre comillas, o haré enfoque
a los clientes que tienen la probabilidad entre 90 y 70%, y a ellos le haré exclusivamente esas mejoras de ofertas que antes le venía haciendo a toda la masa de mis clientes. Este es un segundo ejemplo, que también puede ser típico, es un ejemplo nada más, donde consiste en decidir si le vamos o no a conceder crédito a nuestros clientes de acuerdo a nuestra historia. En nuestro ejemplo tenemos solamente 5 clientes, obviamente hay puntos suspensivos acá, o sea, hay muchos más, pero para que se vea fácilmente el ejemplo, tenemos los siguientes atributos. Se llaman variables estas columnas, características. Entonces, esas variables son los años de crédito que yo le he dado, el monto de crédito que yo le he otorgado, el sueldo que tiene, si es propietario o no, y si ha tenido o no atrasos en la vida útil con nuestra empresa. Supongamos que son solamente estas 5 variables para simplificarlo. El modelo que genera la minería de datos termina decidiendo no, sí, no, sí, no. ¿Por qué? Bueno, porque en principio, si leemos acá cómo es el modelo, es un modelo simple, dice que si los atrasos son mayor que 0, no otorgar el crédito hipotecario. O sea, para este cliente, atrasos 2, no. Este cliente, atrasos 2, no. Ahora vamos a ver los 3 ceros que pasaron. El modelo no termina acá. El modelo dice si atrasos igual a 0 y, si atrasos mayor que 0, no. Volvamos. Si atrasos mayor que 0, no. Y la otra posibilidad es que si atrasos igual a 0 y sueldo mayor a 2.500 o años de crédito mayor a 10, sí. Vamos a ver si lo podemos ver fácilmente. Si atrasos igual a 0, o sea, para estos 3, que quedaron con posibilidades de sí, pero aparte, y sueldo mayor a 2.500, entonces, sueldo mayor a 2.500, este 0, ¿tiene sueldo mayor a 2.500? Sí, ya está, ya le doy un sí. Este 0, ¿tiene sueldo mayor a 2.500? Sí, 2.900, ya le doy a un sí. Este sueldo, el último, ¿es mayor a 2.500? No, pero tiene otra chance. Si atrasos igual a 0 y sueldo mayor a 500, o los años de crédito son mayores a 10, es sí. Pero este último registro no cumple ninguna de las dos condiciones de la segunda parte del modelo. Los atrasos son 0, o sea, nunca tuvo atrasos, pero el sueldo es menor a 2.100 y los años de crédito no superan. Entonces, a este no le daríamos un crédito hipotecario. Otro ejemplo diferente es detectar fraude. Entonces, esta es una empresa, podría ser fraude de clientes o fraude de proveedores. El primer caso que vamos a ver es fraude de clientes. ¿Cómo detectar si determinados clientes nos están haciendo fraude o no en lo que están haciendo en el vínculo con nuestra empresa? Entonces, sospecha que alguno de sus clientes está cometiendo fraudes y perjudicando a la compañía, pero no cuenta con el tiempo ni con los recursos para inspeccionar uno por uno a sus clientes. Como es bien sabido, la mayoría de las personas no cometen fraudes, por lo menos por ahora. Y por lo tanto, los que cometen deberían tener, primero, un comportamiento diferente al resto. O sea, sus variables deberían ser diferentes. Y por otro lado, tendría que ser un grupo de menor volumen, de menor cantidad. Un ejemplito así tan simple como esto. No tan categórico como esto. Un solo fraude, pero digamos una relación de este tipo. Entonces, ¿el problema en qué consiste para el algoritmo de minería de datos? ¿Cómo trabaja? Identifica las características que diferencian a los que cometen fraude del resto de los clientes.
y los aísla a los fraudulentos del resto de la cartera. Esto es el típico clúster, digamos. Para capturar ese comportamiento se usan los datos que ya se tienen disponibles de cada cliente y se detectan las características de similitudes entre los mismos. Los clientes se agrupan en segmentos o clústeres, donde los que pertenecen a un grupo son muy similares entre sí y a su vez son muy diferentes a los otros grupos. Por eso acá tenemos 3 grupos bien diferentes, si bien hay algunos matices, o sea, no está perfectamente los 3 grupos el 100% exactamente diferente a este y a este, pero hay un máximo común denominador muy, muy potente. Quienes cometen fraude al ser diferentes al resto deberían pertenecer a los grupos más reducidos, que serían este. Y entonces, lo que dice acá es que en vez de analizar registro por registro, se analiza el grupo minoritario y dentro del grupo minoritario se analiza cuáles son las variables que son diferentes entre sí y que cometen fraude. Y así detectamos los fraudes. De los clientes, en este caso, la contrapartida de un proveedor. Este es un ejemplo de un sanatorio, de una clínica, de un hospital, que detecta un aumento significativo en gastos de farmacia o en reintegros, y entonces necesita cómo disminuir esa sangría. Entonces, por ejemplo, si el algoritmo descubre que siempre que se vende esta pastillita va asociada con esta pastillita, bueno, cuando esta pastillita de acá se venda sola, va a oler feíto. O cuando esta pastillita de acá, en vez de venderse con esta, se venda con esta, también va a oler feo. Entonces, estas transacciones van a ser analizadas con detenimiento. Otro ejemplo, bueno, un determinado doctor trata una determinada lesión y siempre le da un determinado medicamento o siempre le da un determinado droga de un laboratorio o siempre lo manda a cirugía. Y bueno, es un caso bastante particular donde podría existir concepto de mala praxis. Bueno, y para finalizar, ¿cómo andamos de tiempo, Mauricio? Hola. ¿Venimos bien? Bueno, y para finalizar, lo que yo pretendo con este ejemplo es hacer una especie de jueguito para que vean realmente, con casos que bien podrían ser reales, esto sí, cómo se complica la cuestión con una base de datos tan chiquitita y por qué la minería de datos es importante en empresas que seguramente van a manejar tablas o archivos que tienen más que 15 registros y más que 9 variables por registro. Bien, este es un ejemplo de una empresa donde el gerente de recursos humanos está queriendo científicamente definir cómo agrupar a sus empleados para un objetivo determinado. El objetivo podría ser definir diferentes planes de capacitación, definir diferentes actividades recreativas, definir diferentes políticas de remuneración, fija o variable, depende de los grupos que se formen, y cuenta con estos datos. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿en cuántos grupos y quiénes estarían formando esos diferentes grupos de estos 15 legajos? Teniendo en cuenta que los datos que tengo son los sueldos, si son casados o no, si tienen o no coche, cuántos hijos tienen, si alquilan o son propietarios, si están sindicalizados o no, qué cantidad de faltas al año tienen, la antigüedad
en años y el sexo. Entonces, a manera de juego, no hace falta que lo contesten en el chat para no inhibirse, pero a manera de juego, piensen, ¿qué les parece? Ustedes serían capaces de, con fundamento, agrupar en X categorías, que ese es el primer desafío, ¿cuántas categorías subyacen acá? Pero en X categorías, de 1 a 3 minutos, de 3 a 5 minutos, de 5 a 10 minutos, de 10 a 20 minutos, o sea, ¿cuánto tiempo a ustedes les parece que les demandaría? No es que ahora se tienen que esforzar, la pregunta apunta a una intuición, no es que es un ejercicio para que lo hagan, simplemente para que intuyan. ¿En cuánto tiempo piensan ustedes que les puede llevar, repito, con fundamento, con las herramientas que tienen? Yo asumo que ninguno de ustedes maneja minería de datos, no hizo un posgrado ninguno de 2 años en la UBA, entonces, con las herramientas que tienen, con sistemas de gestión, con base de datos, con SQL, con Excel, con Access, con lo que fuere, con SAP, ¿en cuánto tiempo más o menos hacen grupos lo más homogéneos entre sí y lo más diferentes entre sí para el objetivo que fuere? Eso es en este ejemplo sería lo menos importante. Pero digamos, ¿cómo consideran que les va a llevar, cuánto consideran que les va a llevar en tiempo el ejercicio? Piénselo un ratito, cuando lo tengan en la cabeza, yo ya sigo y les voy a dar la respuesta. ¿Me pueden hacer algún gestito ahí por que alguno de los asistentes que levante la mano y que me diga que ya puedo seguir? ¿Se escucha? ¿El resto escucha? Bueno, sigo. Entonces, independientemente que hayan contestado de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, lamento comunicarles que sin la minería de datos esto no es posible. Y ahora voy a tratar de explicarles por qué. Primero, el resultado es este, que es un ejemplo, no importa, pero el resultado es este. En principio tenemos el primer 3 clústeres, 3 grupos. El primero tiene 5 registros, el otro 4, el otro 6. El que tiene 5 es categóricamente de sueldos de mayor a 22.600. El segundo tiene sueldos intermedios. El tercero tiene sueldos menores a 18.000. Y así, con muchas variables, algunas de las cuales no son tan categóricas. Por ejemplo, el primer clúster tiene casados, pero no todos los casados, porque sería imposible, porque si no serían 5 hermanos gemelos que están todos en el primer clúster, en el segundo clúster. Tienen el 80% que no son casados y el 20% que sí son casados. Tienen el 60% que no tienen coche y el 40% que sí tienen coche. Tienen el 100% que no tienen hijos. Y así se va leyendo cada uno de estos grupos. La interpretación final de este algoritmo de clúster es que el primer grupo, si bien es sin hijos con alquiler, el segundo es sin hijos y con auto, y el tercer grupo es con hijos, casados y con auto, el primer grupo, si bien es sin hijos y con alquiler, podríamos agregarle que es poco sindicalizado y tiene muchas faltas. Entonces con estos haremos una determinada estrategia. Con estos otros y con estos otros depende del objetivo que estamos buscando. ¿Y por qué les dije que no hay tiempo válido como respuesta correcta? Porque sin la minería de datos, ¿cómo sabemos cuán distinto es 10.000 a 20.000 de 0 a 3? O de alquila o es propietario. Bueno, la minería de datos tiene herramientas que exceden esta charla, porque tiene que ver con la capacitación en minería de datos, que hace que diga que la distancia que hay entre 10.000 y 20.000 equivale, no sé, por decir algo, ¿no?, a 4,8 veces la distancia entre 0 y 3 hijos. Y entonces de esa manera equipara todas las variables y hace los grupos más homogéneos entre sí y más heterogéneos entre los otros. Entramos en la última etapa,
que es el de las conclusiones. Bueno, ¿por qué invertir en minería de datos? Bueno, básicamente es una picardía que con falta de conocimiento tengamos la mayor amenaza en las empresas, porque el objetivo es eliminar conjeturas. O sea, eliminarlas hasta ahí. O sea, yo como minero al principio me guío de las intuiciones del usuario final, porque por algo él está atrás de un mostrador hace 20 años, pero no las tomo como ciertas. Los datos son los que van a hablar. Hay que masajearlos y los datos son los que van a hablar sin duda. Y entonces, van a descubrir nuevo conocimiento no evidente, voy a poder hacer un seguimiento en tiempo real del plan estratégico, aprenderé de errores pasados, mejoraré la competitividad, ahorraré tiempo y dinero descubriendo nuevas oportunidades, nuevos nichos de negocio, e identificaré información clave mejorando las decisiones estratégicas. La minería de datos es la herramienta más potente con que cuentan los responsables para tomar decisiones estratégicas, sin la cual el valor sigue oculto y se pierde. Hoy día, hablando de la pandemia al principio, por supuesto que hay un escenario de bajo consumo. Mi intuición es que bajará aún más la competencia. Y entonces, nuestro market share, si la explotamos bien, va a aumentar. Nuestra cuota de mercado va a aumentar. Anticipando el uso, o a través de asesoramiento, o aprendiendo minería, vamos a entender por qué hoy es una ventaja competitiva y mañana una cuestión de supervivencia. Y por último, obviamente, en el gráfico que viene vamos a ver que es una opción laboral tanto el asesoramiento, la capacitación como la asociatividad, porque todas las herramientas tecnológicas, si bien, vuelvo a repetir, ya existían hace 20 años, yo la vengo aplicando desde el 2007, cuando salí de mi posgrado, vino para quedarse. Estas actividades, es un gráfico que tiene su tiempo, pero está pensado en que cómo se van a ir perdiendo estas tareas. Miren, inclusive yo como contador o auditor estoy como los más probables perjudicados gracias a la tecnología y en este caso a la minería de datos, porque se va a hacer todo automático, ¿no? Hasta la declaración jurada la va a hacer la FIP y nosotros simplemente vamos a tener que poner un tilde. Y por último, a manera de jueguito, se me ocurrieron recolectar frases célebres que dicen, de menor a mayor relevancia, si tenemos datos, examinemos datos, pero si solo tenemos opiniones, vamos con la mía. Es el ejemplo de la intuición, del dueño. Confiamos en Dios, pero que todos los demás me traigan datos. Los errores usando datos inadecuados, son menores que cuando se usan datos, que cuando no se usan datos en absoluto. O sea, es preferible usar datos inadecuados a no usar datos en absoluto. Obviamente que estamos en una situación ideal, pero comparativamente es así. Una respuesta aproximada al problema correcto vale más que una respuesta exacta a un problema aproximado. O sea, lo más importante obviamente es definir el problema. Y es un error capital, obviamente, teorizar antes de tener datos. Este es un resumen de lo charlado, muy sintético, de lo que yo definí en clasificar organizaciones que manejan gestión segura con determinadas herramientas, algunas, no todas, organizaciones que dan el salto de calidad hacia una gestión superior y organizaciones que dan un salto aún mayor yendo a una gestión sustentable. Para desmistificar mitos, digamos que la minería de datos no es magia, sino ciencia de datos. No es exclusivamente compra de software ni de hardware, porque ya vamos a ver que es gratuito. No es una solución rápida, pero tampoco es excluyente para el mundo de los negocios. Y la rentabilidad va a llegar por la tercerización hacia los expertos, mientras que la dirección se enfocará en el core del negocio. Normalmente los mineros
todos los mineros debemos hacer un prediagnóstico sin cargo porque no podemos presupuestar sin él, y existe lo que se llama la ley PYME, que después, si quieren, lo aclaramos, o a los que le exceda el tiempo de las dudas me pueden escribir, que tiene que ver con que los que somos aplicados, con los que hemos aplicado como experto PYME, nuestros honorarios pueden ser subsidiados parcial o totalmente vía bono de crédito fiscal. Bueno, Guillermo, muy bueno, muchas gracias, la verdad que súper completo. Vamos, si te parece, a ir arrancando con algunas de las preguntas que fueron haciendo vía chat. ¿cómo no? Lo que les pido es que, nada, si algún término o algo puedo errarle, que colaboren del otro lado y vos mismo me podés corregir. Así que acá estamos. Una de las primeras preguntas al principio era ¿qué similitudes y semejanzas ves entre la minería de datos y los procesos de BI? Era una de las primeras preguntas que hacía Adrián. Bien. Los procesos de BI yo los ubico en gestión segura. Tiene que ver con poder interactuar de una manera más rápida visualmente, pero no llegar a analizar datos. O sea, Business Intelligence, Tableau, MicroStrategy, no son programas de minería de datos, son herramientas obviamente más sofisticadas que las clásicas, Access, Excel, pero que no llegan a descubrir nuevo conocimiento. Simplemente con un clic vamos viendo la tendencia, pero el valor, el ratio, el número, la significatividad estadística y las herramientas que son propias de la minería de datos solamente subyacen en los programas de la minería de datos. Bien, perfecto. Bueno, después Matías pregunta, ¿un dataset de una plataforma de gobierno abierto es ya un dato transformado? Habrá dataset que sí y habrá dataset que no. Por supuesto que si yo dije que la minería de datos está en el medio y tiene un pre y un post proceso, lo más probable es que siempre haya que hacer una limpieza y un preproceso. Ahora, lo más probable es que uno tienda a pensar que el tiempo de preproceso de ese tipo de base de datos va a ser muy menor al que yo puedo obtener en una pyme de acá a la vuelta, que es una ferretería, que maneja un sistema viejo, no sé, en DOS, que exporto a TXT, los datos me los carga el hijo y a veces me pone la fecha, a veces me pone el día, a veces me pone el año. O sea, depende con la materia prima con que uno cuente el tiempo del preproceso. Pero esos datos es muy probable que algún retoque, o sea, no se tira, es muy improbable que lo que uno obtiene lo tira tal cual está en los programas de minería de datos. Y a veces, aun cuando estén perfectos esos datos, tal vez haya datos irrelevantes. Que, no todos los datos son irrelevantes, porque tal vez figura fecha de nacimiento y edad. Y bueno, yo no voy a, y son 100.000 registros. Y bueno, yo voy a ver por cuál opto, según mi conveniencia, y voy a eliminar una de esas dos variables, no sé si me explico, y si respondo correctamente a lo que me preguntaban. Bien, vamos viendo, pasamos a otra. Adrián pregunta, ¿es posible aplicar esta solución a determinadas industrias? Y si se recomienda alguna granularidad para implementar un método ágil y veloz a estos tiempos. Pone un ejemplo para el caso de fintech, banca digital o industrias financieras, ¿qué lineamientos nos pueden sugerir para automatizar los ejemplos que mostraron con el tema del ejemplo reciente de los registros de crédito?
Bien, primero convengamos en que esas empresas, para trabajar eficientemente, normalmente necesitan, primero que corresponden a ese grupo de empresas que yo dije que arrancaron, por más que hayan nacido recientemente, seguramente no tienen un Guillermo Zip y no tienen una i7 de 32 GB. Deben tener un server mucho más potente, lo que les permite trabajar en tiempo real. ¿Con esto qué quiero decir? Que el mundo mío es el mundo de las pymes. Y con el mundo de las pymes yo puedo trabajar lo que para ellos es en tiempo real de un día para el otro sin ningún problema. Lo que no puedo hacer es estar conectado con millones de transacciones porque excede a mi mercado. O sea, blanco sobre negro y honestidad pura. Bien, perfecto. Acá Walter pregunta, ¿por qué se entiende que se deberían definir los escenarios de análisis, modelos de datos y potenciales ocultos? No entiendo la pregunta, o si la puede preguntar o repreguntar en voz alta. A ver, ¿se podrá habilitar el micrófono de Walter Liali para que pregunte directamente? Porque en realidad viene de una secuencia A ver, y no quiero... lémela de vuelta, tal vez. A ver. ¿Por qué se entiende que se deberían definir los escenarios de análisis, modelos de datos y potenciales ocultos? En realidad... no se definen los modelos se encuentran. Bien. Los modelos, ese es el milagro, entre comillas, y la diferencia, por ejemplo, con la estadística. Los Te modelos... paso... Sí. Sí. No, dale, perdón. Los modelos se hallan. Eso no quiere decir que el usuario final sea, entre comillas, inteligente y tenga una pregunta concreta que quiera endilgársela a la minería de datos. Y entonces se hace un test de hipótesis y sí, se responde. Bien. A ver. En uno de los ejemplos, dice, los 3 clústeres fueron productos de correr algoritmos usando como input la planilla, o bien se debió poner reglas para arribar a esa conclusión. No, en los 3 ejemplos se utilizaron algoritmos diferentes que tienen que ver con un conocimiento profundo de la minería de datos. Uno sabe que cuando tiene que buscar, por ejemplo, el último, que es el que me viene a la mente, un gerente de recursos humanos que quiere agrupar a la gente en problemática estándar y muy buena y muy identificada con los objetivos, tiene que correr clúster. Y en cambio, cuando uno quiere definir de mayor a menor la probabilidad de abandono de clientes, tiene que usar árbol de clasificación. Pero eso excede en realidad a esta charla, pero me encanta que me lo pregunten. Pero digamos, el modelo lo elige, el modelo, el algoritmo lo elige el minero y el modelo lo descubre el programa. Bien, no sé si se entendió más o menos el que preguntó. Me gustaría un feedback. Bien, vamos avanzando porque en realidad hay muchas más preguntas, pero después Walter pregunta también, ¿siempre trabajamos con registros de longitud fija? En principio sí, pero no necesariamente. No necesariamente. Bien. Eso tiene que ver con el preproceso. Bien. Bueno, después muchos ya agradecen, excelente, muchas gracias Guillermo. Bueno, el chat es bastante largo. Después acá, Adrián, Guillermo, ¿cómo nos puede ayudar la minería de datos en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de procesos? ¿Cómo puede ser un BPM? Bueno, habría que ver, siempre tiene que ver la materia prima. O sea, hablar en abstracto es lindo, nos puede ayudar y mucho. Depende del input con que uno tenga, uno puede decir, no, mira, durante 6 meses tenés que empezar a generar
otras variables que no estaba generando, no sé, tiempo desde que llegás hasta que se sienta, no sé, determinadas variables que no están dentro del input que va a tener los programas de minería de datos, para recién después empezar a trabajar con minería de datos. Vos me decís que tengo muchas preguntas, me gustaría extenderme más, pero muchas veces uno llega a una empresa referido por otro colega, fundamentalmente por contadores. Yo no compito con contadores porque no hago nada clásico de contadores. Mi perfil es de sistema. Entonces, Bien. Y de pronto me dicen, mira, me dijeron que vos me vas a ayudar a aumentar las ventas, a disminuir los costos. Y de pronto yo entro y veo que todos los datos iniciales que él tiene cargados están mal, están incompletos, hasta los grupos de familia están mal categorizados. Una vez me encontré con una empresa que tenía el 90% en un solo grupo de familia. Entonces, ¿cómo podías analizar venta cruzada, tendencia y demás, si en un solo grupo había 90? Evidentemente había que desagregar eso para ver cuáles iban hacia arriba y cuáles iban hacia abajo, porque en ese 90% decir que aumentó un 10%, seguramente es producto de que algunos subieron un 30% y otros bajaron un 15%. Entonces, Perfecto. es muy importante tener la materia prima delante, pero sin duda que aporta, basta con que haya muchas filas, IO, muchas columnas, digo IO, porque en este ejemplo de 15 registros aplica la minería de datos, ¿no? El último ejemplo que di, porque teníamos 9 variables y era imposible asociar o comparar sueldos con hijos. Sí. Bien, bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a ir cerrando, así ya hay varios que han ido saludando y por otras actividades y demás han dejado las gracias para Guillermo y por la exposición y demás. Cerramos con estas 2. Pregunta Alejandro, el Excel depende del grado de conocimiento que se tenga, ¿no? Solver y macros, ¿es más gestión sustentable? No, es gestión segura. Ok, Todo lo perfecto. que sea Excel es hasta te diría menos que VA. VA lo quieren vender como minería de datos. Hay muchos términos que lo quieren vender como minería de datos, y minería de datos es un posgrado de 2 años, muchachos. Bien, perfecto. Y el último que preguntan acá es, ¿qué herramientas gratuitas se pueden recomendar para aplicar la minería de datos? Bien. En principio hay, obviamente, herramientas pagas y herramientas gratuitas. Dentro de las gratuitas hay aquellas que requieren mayor o menor conocimiento de programación, porque no es comprar el programa, hacer un tutorial, les soy sincero, pero de todas maneras respondo fielmente a la pregunta. Python, RapidMiner, Infostat, Weka, R, Web, o sea, Bien, perdón, SPS, es paga, SAS es paga. El minero normalmente, cuando va a dar una solución, lo trabaja, no es como un Excel, que uno hace un promedio, da el resultado y listo. Uno trabaja para estar seguro con 2 programas, los mismos datos, y trata de llegar a conclusiones más o menos consistentes. perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que, nada, agradecido. Bueno, de nada. Te despedimos. Vamos a seguirlo seguramente. Esta presentación que hizo Guillermo se les va a enviar a todos los que participaron vía mail. Y bueno, y nosotros, bueno, agradecerte otra vez nuevamente, Guillermo, por toda la información y todos los datos que nos has brindado en esta charla. La seguimos y vamos a estar en contacto. A todos los que participaron y demás, agradecerles la participación. Contarles que vamos a seguir con este ciclo de charlas, que en breve vamos a estar enviándoles por nuestras mismas vías que ya se han enterado, vía mail o vía redes sociales y demás, el ciclo cómo va a continuar. Por otro lado, también contarles que vamos a estar enviando la presentación de Guillermo vía mail con una encuesta que va a ser importante que nos la respondan para poder seguir mejorando y generando y alimentando este espacio. Así que bueno, en nombre de Gestión de Compras, gracias y bueno, estamos en contacto. Que anden muy bien.